Listo, continuamos. A ver, señores, enciendan las cámaras todos, por favor, enciendan las cámaras. Cámara apagada se va del aula. Cámara que dejan difuminada y no esté el estudiante, también se va del aula, porque tienen que estar presentes. Encienda la cámara Coelho, Ricardo, Vite, Malena Gómez, Riera, Steven Andrade, Camilo Alejandro. Profe, lo que pasa es que tengo inconvenientes con mi laptop porque se mojó y está mal. Entonces, por eso casi me funciona el audio ni la cámara. Ronnie Sebastián, Iván Salinas, enciendan la cámara, por favor. Reyes, encienda la cámara, por favor. Profe, tengo malo el internet. Es obligación encender la cámara. ¿Será cierto que está mal el internet? Andrade, su cámara. Fernández, su cámara. No hay respuesta, ni por audio ni por chat. Profe, Diga. ¿puede leer el chat? ¿Será cierto que tienen problemas de internet? Sí, aquí está baja la señal del internet. A ver, estén atentos, jóvenes, estén atentos y no dejen ahí la cámara apagada y se van. Algunos dejan la cámara apagada y se van yo no sé dónde. Otros dejan la cámara difuminada y se desaparecen también. Estén atentos, por favor. A ver, vamos a continuar. El joven Mite, por favor, lea el cuadrito amarillo. Darwin recopiló e interpretó un gran número de observaciones y experimentos de muy diversas disciplinas de investigación y los presentó como un argumento irrefutable en favor del hecho de la evolución. Bien, en los viajes que hizo Charles Darwin alrededor del mundo es donde él fue recopilando toda esa información para construir la teoría de la evolución de las especies. Fue un trabajo, por lo que se lee y se comprende, un trabajo muy arduo. Imagínense en esos tiempos tener que viajar en barco alrededor de todo el planeta. Eso no implicaba un día o dos, eso implicaba meses y años. Años de estar viajando en alta mar, de isla en isla, de continente en continente, investigando, anotando, dibujando, etc. Entonces es un gran trabajo el que hizo Charles Darwin. También Darwin suministró además un mecanismo para explicar las adaptaciones complejas y características de los seres vivos que se llama selección natural. Ya vamos a ver de qué se trata. En la teoría de la evolución de las especies, afirma que las especies que no se adaptan al entorno desaparecen. Ejemplo, actualmente con el cambio climático tenemos un ejemplo a la vista, los osos polares. Su hábitat es el Polo Norte. Ellos están acostumbrados a vivir con temperaturas extremadamente bajas sobre hielo y ellos se alimentan de focas que llegan a posarse sobre el hielo o de peces. Pero ¿qué es lo que pasa? Con el calentamiento global aumenta la temperatura del planeta, aumenta la temperatura del mar, eso hace que se derrite el hielo y automáticamente el hábitat del oso polar desaparece. Si el oso polar no se adapta, el oso polar está destinado a desaparecer, está condenado a extinguirse. Por eso dice aquí, las especies que no se adaptan, desaparecen. ¿Cuál es el problema? El problema es que el cambio climático está sucediendo extremadamente rápido.
de tal forma que no les da tiempo, a la mayoría de especies, no les da tiempo para adaptarse a las nuevas temperaturas y a las nuevas condiciones. Entonces, cuando una especie no se adapta, desaparece. En cuanto a la evolución, los descendientes de los supervivientes transmitirán esos rasgos que mejoran la especie. Ejemplo, volvamos al oso polar. En un hipotético caso, que algunos ejemplares del oso polar logren adaptarse, y vamos a suponer, vamos a imaginar que el oso polar de tanta hambre, ya que se ha perdido su hábitat, el oso polar comienza a migrar a las partes continentales. Y en las partes continentales se alimenta cazando otros animales. Entonces, en ese momento el oso polar evoluciona, porque el oso polar ya no come solo focas o peces, sino que come otro tipo de animales, mamíferos, que caza en los bosques. Entonces, en ese caso, los supervivientes de esa especie transmiten ese rasgo. Ese rasgo, ¿cuál rasgo? El rasgo de que ese oso polar no se alimenta solo de focas y peces, sino que se alimenta de otros tipos de animales. Ese rasgo pasa de una generación a otra y ahí se produce la evolución. En cuanto a la selección natural, sobreviven los más aptos, los que desarrollan rasgos más ventajosos. Es decir, los osos polares, en este caso, que desarrollan una mayor capacidad de alimentarse de cosas variadas, pues eso va a permitirles una mayor supervivencia. Miren ustedes el ser humano. El ser humano es capaz de alimentarse de vegetales, de plantas, de granos, de cereales, de proteínas animales provenientes de carnes, de peces, pollos, aves, ganado vacuno, etcétera, etcétera. Imagínense cómo es la alimentación de una persona. Un ser humano come prácticamente la mayoría de cosas, las comemos. Nuestro organismo, nuestro estómago, está preparado para eso, gracias a que el ser humano descubrió el fuego y con el fuego puede cocinar los alimentos. Eso hace que nuestro organismo los pueda asimilar y pueda alimentarse de mejor manera. Miren, entonces en la selección natural sobreviven los más aptos. Existen variaciones dentro de una población y esas variaciones son espontáneas. Y también el tamaño de las poblaciones se mantiene por muertes precoces. Por lo general hay un equilibrio en la población masculina y femenina dentro del ser humano. Asimismo, en las poblaciones lo ideal es que haya un equilibrio en las poblaciones de peces, de aves, de mamíferos, etcétera, para que haya un equilibrio y la naturaleza se mantenga en orden, en paz. Cuando hay desequilibrio, comienzan a verse un montón de problemas. Vamos a ver, bueno, ya estamos finalizando brevemente los aportes de científicos de Charles Darwin. En primer lugar, Charles Darwin es de Gran Bretaña, conocido por la teoría de la evolución. Dice que la evolución de las especies es un proceso que toma muchísimos años, van evolucionando por medio de selección natural. Escribió múltiples obras, pero la principal en 1859 se llama El origen de las especies. Esa es la más importante de todas. Pero en otros años escribió más obras, Charles Darwin. Ahí está. Siguiente punto. El viaje de Charles Darwin alrededor del mundo a bordo del Beagle. Este es el nombre de una embarcación en la cual viajaba Charles Darwin. Significó mucho para sus trabajos científicos. Esta fue una expedición cartográfica que él como naturalista aprovechó para descubrir un mundo nuevo. Se maravilló ante la sucesión de paisajes, estudia las diferentes especies de animales, plantas, la geografía, la geología. Miren, este viaje duró alrededor de 5 años. Por eso les decía, esos viajes en ese tiempo en barco alrededor del mundo, y eran además viajes de investigación, pues eran viajes muy, pero muy largos, de 5 años. Pero bueno, ahí está el fruto, el resultado de esas grandes teorías que él pudo inventar. El origen de las especies, donde sostiene que las especies cambian continuamente, apareciendo nuevas y extinguiéndose otras. El cambio en ellas es gradual y continuo, dice.
Es decir, no se producen cambios bruscos. El problema, por ejemplo, con el cambio climático es que el cambio climático es un cambio muy brusco. En cambio, las especies, los seres vivos, plantas o animales, necesitamos que los cambios se vayan produciendo poco a poco, para que el organismo se vaya adaptando poco a poco también. Esta afirmación le valió numerosos ataques, ya que daba a entender que el hombre desciende de un antepasado común. Estos ataques, sobre todo, claro, eran desde la parte de la religión, porque en la religión se cree de que el ser humano proviene de Dios. Entonces, pues, fue atacado Charles Darwin por esa teoría. Por otra parte, los aportes científicos de Darwin se pueden resumir así. De cualquier especie nacen más sujetos de los que pueden obtener alimento y sobrevivir. El número de individuos de una especie permanece casi constante de generación en generación, ya que gran cantidad de ellos perece por la insuficiente cantidad de alimentos. Bueno, esto vemos que en el caso del ser humano no se cumple. En cambio, la población de seres humanos no se mantiene constante. La población de seres humanos crece y crece y crece sin parar. Y eso constituye un gran problema también. La población humana no puede crecer de manera infinita, porque el planeta no es infinito y porque los recursos que hay en el planeta no son infinitos. Existe una lucha por la supervivencia, es decir, una competencia por la adquisición de recursos alimenticios limitados. Aquí está lo que les decía, los recursos son limitados. Entre los individuos hay mutaciones que pueden heredarse también. Las variaciones favorables ayudan al individuo a sobrevivir y estas son transmitidas a su descendencia. Por ejemplo, en cuanto a las mutaciones, jóvenes, el oso polar tiene ese pelaje de color blanco gracias a una mutación. ¿De dónde viene esa mutación? Según la explicación de muchos entendidos, se dice de que debido a que el oso polar vive en el hielo, para poder tener éxito y cazar la mayor cantidad de focas o de peces, necesitaba ser de un color claro para que el oso polar prácticamente se pierda en el color del hielo. De esa manera, las focas no lo veían venir al oso polar y así el oso polar tenía más probabilidades de poder conseguir alimento. Mientras que si el oso polar hubiera mantenido su pelaje de color negro, las focas a cientos de metros se hubieran dado cuenta que venía un oso y automáticamente se hubieran escapado lanzándose inmediatamente al mar. Entonces, bueno, fíjense que esas mutaciones pueden heredarse y en el caso del oso polar, esa mutación del pelaje blanco se heredó para que el oso polar pueda alimentarse y sobrevivir. Las variaciones favorables ayudan al individuo a sobrevivir y están transmitidas a su descendencia, lo que les decía del oso polar. Con el tiempo aparecen grandes diferencias hasta que finalmente evoluciona una nueva especie. Pero miren, eso es con el tiempo. Otro aporte. En líneas generales postula que ciertos rasgos presentes son el resultado de la competencia entre individuos de un mismo sexo por el acceso a la cópula. Esto se llama selección intrasexual. Y de la selección por parte de uno de los sexos, usualmente las hembras son las que seleccionan a los machos en el reino animal. Usualmente las hembras seleccionan los individuos del sexo opuesto. Eso se llama selección intersexual. Entonces, fíjense que todo esto está a la base de la evolución de los animales, de las especies, y también a la base de la evolución humana. En cierto sentido, pues está esta parte. Fíjense que se han hecho estudios científicos para determinar cómo es que en el subconsciente, en el cerebro de una mujer, se dan las situaciones y los pensamientos y los análisis a la hora de elegir a su pareja con la cual se va a casar. Y entonces, entre muchas otras cosas, aunque uno normalmente dice, no, es que se fijan en lo exterior, se fijan en la apariencia, se fijan en el cuerpo, se fijan en el dinero, etc. En el fondo, visto desde el punto de vista de la evolución, lo que se quiere garantizar es de que la mujer, en este caso, tenga el mejor espécimen de varón que pueda procrear con ella los hijos más fuertes y saludables.
Y un cuerpo fuerte, un cuerpo vigoroso o un hombre que tenga dinero, de alguna manera le garantiza que ese hijo va a estar fuerte, va a estar bien alimentado, va a nacer sano. Hasta cierta medida, ¿no? Porque hay excepciones y los niños pueden igualmente presentar alguna debilidad. Pero viéndolo desde el punto de vista de la selección natural y de esta investigación de Charles Darwin, pues se explica de esa manera. Mire, entonces, bueno, ahí habría mucha tela que cortar en el debate y bueno, ya queda también a la reflexión de cada uno. Bueno, ahí terminamos, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, soy Zambrano. Lo que pasa es que hace un rato se me fue el internet y tuve que llamar a mi mamá para ver si se podía arreglar el problema y por eso no estuve cuando usted me llamó. Allá, listo, Doménica, gracias por avisar. Eso me dijo María Briones también. Ahora entonces lo confirmo con usted. Gracias por avisar porque ya se iba a quedar acá con fuga. A ver, Marcelo Palacios, ¿qué pasó que dejó la cámara difuminada y desapareció? Y cuando yo le llamé no respondió. Aquí está con fuga. ¿Qué pasó? Profe, estoy aquí. Yo lo llamé no sé cuántas veces, le pedí que lea, nada que ver. Le vi la No, cámara y la cámara solo estaba difuminada, su rostro no aparecía. yo estaba aquí, solo que estaba aquí al ladito porque tengo que pararme en medio y el espacio es chiquito por eso. Bueno, traten de no descuidarse esa parte y mantenerse presentes. A ver, ¿qué pasó con el joven Lara que cuando le pedí que participe no participó? Activa el micrófono, Lara. No entendí nada, no sé qué me diría. ¿Qué pasó con, bueno, Fernández, sí me ha estado escribiendo, por lo menos aquí dice tiene problemas del internet, el internet, bueno, está bien. Andrade, ¿qué pasó con Andrade? Mande, profe. Recién ahorita se despierta Andrade, lo he llamado, le he pedido que participe y naranja. Disculpe, profe, pero le estoy prestando atención y no lo escuché que me haya nombrado. ¿Y por qué no ha prestado atención? Prestaba atención, pero no escuché que me haya nombrado. Sí, lo llamé algunas veces, que participe, que lea la parte de acá de la teoría de esta revolución científica. Ricardo Reyes, igualmente, por ratito se encendió la cámara, luego la dejó prendida, se desapareció, se fue, luego volvió, luego dijo que el internet estaba malo. Traten de concentrarse, jóvenes. Cuando uno se concentra, se aprende mejor. Bueno, jóvenes, ya les voy a asignar el taller que deben hacer la práctica en el simulador y una tarea relacionada con este tema. La próxima semana nos dedicamos de lleno al proyecto de grado. Por favor, no falten y estén atentos. En el caso de Carlitos, ya te envío, Carlitos, por WhatsApp, te envío el material tuyo en este momento. ¿Listo? Bueno, entonces, cuídense, jóvenes, que pasen muy bien, una bonita tarde y hasta la próxima semana. Que pasen bien.